Bueno, la realidad nos ha impuesto prácticamente a hacerle despierta ayer y hoy una sucursal del caso Antipulpo, la justicia, la corrupción, el combate a la impunidad, transparentar la vida pública. Eso es un tema, señores, de primer orden. Es un tema ciudadano. Y para seguir hablando de esto, de adecentar la vida pública, de la veeduría ciudadana, nosotros tenemos aquí a Miriam Díaz Santana. Ella es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Buenos días, doña Miriam, un placer verle. Buenos días, a mí también, me encanta estar aquí. Muy bien, vamos a comenzar precisamente por una valoración de lo que está ocurriendo ahora. No necesariamente el curso de la medida de coerción, hay un problema ya de aportar pruebas, de no aportar, sino que el tema de la anticorrupción se ha instalado, quiera o no, en este momento. ¿Qué opinión le merece la actual coyuntura en ese sentido? Nosotros estamos muy contentos porque al fin parecería ser que la sociedad dominicana está asumiendo un cierto nivel de conciencia y de acción con respecto al tema corrupción. Cuando comenzamos en el 1993, eso se veía muy lejano. Es una sociedad que ha estado afectada por ese mal desde su nacimiento. La verdad, cuando uno estudia la historia se da cuenta de que casi no, solamente han habido 2 gobiernos que no han sido acusados de corruptos y ambos duraron solo 7 meses, de manera que nunca se sabe si hubieran durado más tiempo. O sea, si fuimos por poco tiempo. Pero el tema es que, bueno, en la medida en que ha ido pasando el tiempo y se ha hecho un trabajo, pero además se ha dado situaciones donde la corrupción parece haberse salido de sus controles, de sus ciertos márgenes, en los cuales se manejaba por muchos años. Había una cierta corrupción que la gente la entendía como natural. Siempre se hablaba en la época de Balaguer del famoso 10%. Y a la gente decía, bueno, pero está bien, que cobren un 10% no hay nada. Y sobre todo porque me decía alguien, mira, un ingeniero, en esa época el 10% lo pagábamos de nuestras ganancias, los ingenieros. Se lo dábamos para conseguir el proyecto a un funcionario público, pero lo teníamos que sacar de nuestra ganancia. Pero la situación ha llegado a un punto en que ya es demasiado vistosa para la sociedad. Y lo que era una clase política hace 20 años, que andaba pidiendo una ayudita y vendiendo boletos para poderse sostener, se convirtió en una clase política multimillonaria que a la vista de toda la población exhibe riquezas que no puede justificar. Entonces eso ha hecho que cambie la coyuntura y que ya la sociedad esté más alerta, más dispuesta y más confiada un poquito, todavía hay mucha desconfianza, pero nosotros en Participación somos de los que entendemos y creemos de que sí se puede hacer un avance con respecto a esto, si no, ¿para qué estaríamos en esto? El presidente Danilo Medina, doña Miriam, dijo delante del féretro del señor César Prieto que se había suicidado por honor, porque se le iba a dañar su moral, porque iba a ser perseguido y porque tenía la información de que iban a allanar su casa y que sin moral no se puede vivir o es mejor no vivir, y que lo que está haciendo el Ministerio Público es una especie de corrupción, de persecución política en nombre de la corrupción y que la tiene tomada con la familia Medina. ¿Qué usted opina de eso? A mí me parecieron muy desafortunadas esas declaraciones del señor Danilo Medina. Yo creo que él, cuando vea repetidas, si la ha vuelto a ver esas declaraciones, le van a pesar, porque fueron unas declaraciones inoportunas en el frente de una familia que estaba dolorida. Una de las cosas que más afecta a una familia es un suicidio. Y utilizar el nombre de esa persona y narrar supuestas confesiones que esa persona le había hecho delante de su familia en el momento justo en que está en el velatorio, eso fue muy desafortunado. Tratar de utilizar una persona muerta ya como instrumento político, en vez de ser a quien él acusa
de que hay persecución política, él es quien está utilizando uno de sus amigos y de sus compañeros como instrumento político. No debió haberlo hecho. Eso, nadie sabe nunca por qué alguien se suicida. Y que la familia Medina sea perseguida, es una familia que desde hace muchos años ha sido mencionada en innumerables negocios. Vamos a llamarlo solamente así, porque todavía no se ha comprobado de dónde vienen esas fortunas que tienen los Medina. Pero no sería extraño que estuvieran siendo investigados, cuando eran unas personas que hace poco tiempo venían de una familia humilde por ahí por San Juan, y ahora son grandes potentados, negociantes muy exitosos. Y eso desde el poder, en cualquier lugar del mundo, es sospechoso. No es en este país solamente. Si hay una diferencia entre los países donde se han logrado avances, es que la sociedad no está dispuesta a aceptar la magia, que alguien se hizo rico, que a alguien le fue muy bien en los negocios. En una sociedad como la finlandesa, la alemana, la sueca, esas magias no son aceptadas por la población. Nosotros tenemos que dejar de aceptar eso. Estas personas tienen que responder por los expedientes que se le levanten. Y ya como disfrutaron el poder por muchos años, ahora tendrán que disfrutar el cuestionamiento y la rendición de cuentas que es necesaria. La ex ministra de la Juventud ha decidido finalmente poner su renuncia tras varios meses de investigación en el caso del Ministerio Público. Envió una carta al presidente de la República, Luis Abinader, en donde dice que ella se enfrentó al sicariato en Pedro Brandt y que hoy se enfrenta al sicariato moral. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana específicamente sobre este caso? Ella dice que la justicia independiente, espera ella, sea implacable, no solamente con los de La Guayiga, sino también con los de Piantini. Nosotros cuando ocurrió el caso de ella, solicitamos que ese caso fuera investigado. Entendemos, no tenemos una opinión terminada sobre el asunto, porque en realidad no se ha hecho ninguna investigación. Se ha dicho que ella incurrió en negocios cuando estaba en La Guayiga, pero no ha salido algo, un expediente que nos permita a nosotros poder tener una idea más clara. Pero... Ahora bien, sí que ocurre que nosotros entendemos que los funcionarios, los políticos, tienen que aprender que hay una sociedad que está mirándolos y que es mal visto que una persona humilde venga y a los 32, 33 años tenga una cantidad de millones sin haber heredado, sin pertenecer a una familia poderosa. Entonces eso es natural en una sociedad que está herida. Yo no quiero juzgarla, o sea, no tenemos ni siquiera un expediente que pudiéramos leer y decir, mira, aquí hay cosas, pero ella tiene que entender que los políticos tienen que ser más transparentes frente a la sociedad. Y me parece que las explicaciones que ella dio de su declaración jurada de bienes, los bienes que declaró, no fueron tan transparentes. Entonces quizás ella debería analizarse a sí misma, corregir los errores que tenga que corregir para poder seguir su vida. Pero quizás sí podemos dar una perspectiva, o por lo menos Participación Ciudadana que así lo haga, sobre la selección con la que ha decidido la Procuraduría General de la República iniciar los procesos de investigación. Tenemos en este momento un proceso en desarrollo con un expediente particularmente detallado, así lo ha hecho saber Jenny Berenice Reynoso, con el caso de estos 10 personas, todos familiares, por lo menos 2 muy cercanos familiares del expresidente Danilo Medina, pero por ejemplo, en el caso de una funcionaria del actual gobierno, todavía no hay nada investigado. ¿Cómo se ve eso desde Participación Ciudadana? Bueno, no podemos determinar en este momento por qué eso no ha avanzado, pero debería avanzar. Nosotros pedimos que avance. Nosotros pedimos porque entendemos que hay que actuar con tiempo frente a cualquier persona
que entienda que puede ir al Estado a hacer los mismos que han hecho los demás. Eso no debería. El Ministerio Público tiene que procesar eso. Yo sé que a ella la llamaron, que la interrogaron. Sí. Hay varias personas que han sido llamadas e interrogadas sobre sus declaraciones juradas. Todavía no ha salido ningún expediente con respecto a esto y queremos respetar un poco a la Procuraduría y a la Fiscalía que lleven sus procesos debidamente. No podemos presionar excesivamente para que procesos salgan sin estar madurados, sin estar bien estructurados. Todavía es poco tiempo. Esa es la realidad. Doña Miriam, Francisco Álvarez, Pancho, en ocasiones yo lo veo en las ruedas de prensa de Participación Ciudadana con su t-shirt verde, otras veces lo veo en estrado, litigando. Él dijo recientemente que Danilo Medina debe ir buscando abogado. ¿Esa es una posición de Pancho Álvarez o Participación Ciudadana cree que Danilo Medina debe ir buscando abogado? Porque es muy sugerente eso. Esa es una posición de Pancho. Pancho incluso nos avisó, después de haber expresado eso. Yo entiendo que él como abogado está hablando. Nosotros somos una organización de sociedad civil abierta, voluntarios. Ninguno de nosotros vive de participación ciudadana. En este momento yo estoy ocupando una posición ejecutiva, pero muy por corto tiempo. Pero nuestra vida siempre se ha desenvuelto fuera del el empleo de participación ciudadana. Y Pancho es un abogado en ejercicio. Por lo tanto, usted lo va a ver en tribunales, lo va a ver envuelto en su vida profesional como es normal. Sí, pero hay algo, déjeme interrumpirle, porque es que me llama la atención y Participación Ciudadana debe cuidarse de eso. Habló Pancho el abogado, habló Pancho de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana está en una posición delicada, porque es verdad, ustedes son voluntarios, pero hay una fuga de cerebro de Participación Ciudadana y una sangría. Sí. Está el caso único del director ejecutivo que saltó al gobierno, Samir, que está en la Junta, Juan Bolívar, fraterno, amigo mío, hermano suyo. Hermano. Mentor y guía de Participación, se fue para España, entonces... Se va, porque todavía no se ha ido, pero bien, entonces usted ve, Participación Ciudadana es de voluntario, pero es como un trampolín. Entonces, por eso es que a Pancho hay que decirle, Pancho, cuando tú vas a hablar como tú dices, Pancho el abogado, porque podían tener fines ocultos ese tipo de declaraciones. Para decirle por lo último, Pancho siempre lo dice, Pancho el abogado. Mire, esa es vamos a decir, una línea fina que siempre ha afectado a Participación Ciudadana y afecta a todas las organizaciones. Quizás un partido, quizás una secta, quizás una organización extremadamente cerrada podría exigirle a su gente que se lleven extremadamente por el librito. Nosotros tratamos en general, en los 27 años que tenemos, de ponernos de acuerdo con lo que vamos a decir en público. Pero no siempre estamos todos en la dirección. Por ejemplo, Pancho ahora mismo no está en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. De vez en cuando volvemos al Consejo porque se necesita que haya gente siempre, vamos a decir, representativa en ese Consejo. Pancho no está en el Consejo, Pancho es un miembro de Participación Ciudadana, Pancho es un especialista en el tema político electoral de Participación Ciudadana. Y él puede emitir sus opiniones personales siempre y cuando no vaya a decir algo extremadamente difícil. El decir que el señor Danilo Medina debería buscarse abogado, yo no lo veo como una amenaza, simplemente como algo que quizás él quiso hacerle el favor a Medina de que se vaya preparando, porque la sociedad dominicana está enfocando para Danilo Medina desde hace muchos años. Es decir, eso no es extraño, no sería extraño. ¿Usted cree que debe ser llamado Danilo Medina? Bueno, en este momento no le podría decir, pero podría llegar a él, porque en muchísimos países de Latinoamérica, por ejemplo, caso de Brecht, caso Punta Catalina, nosotros estamos esperando ese caso, porque la sociedad dominicana no puede cometer el error de quedarse sin investigar a Punta Catalina. Y Punta Catalina es la gran obra de Danilo Medina. Entonces, cuando se investigue Punta Catalina, es posible que Danilo Medina sea llamado a declarar. Es posible que
que se demuestre, como sospecha la sociedad dominicana, que ahí hubo una gran sobrevaluación de esa obra y que ha habido cuestiones irregulares en el manejo de la misma. Es posible que se averigüe qué pasó con todos los proyectos que fueron firmados y ejecutados en el gobierno de Danilo Medina y que no fueron incluidos en el expediente que hoy cursa en la justicia. Fueron sacados. ¿Por qué razón? Una empresa que declaró que había pagado alrededor de un 22% de soborno de todas las obras que consiguió. ¿Por qué razón a un procurador general se le ocurre dejar fuera del expediente justamente a las obras del gobierno al que él pertenecía? Esas no son preguntas que se hace la sociedad dominicana y que se lo hace cualquiera. Entonces, llegado el momento, se investigará y nosotros estamos presionando, esperando y tenemos la expectativa de que ese expediente Odebrecht no se va a quedar en ese simple, yo no quiero calificar, eso que presentó Jean Alain Rodríguez, que no tiene casi nada que ver con lo que se ha hecho en los demás países para castigar esa mafia internacional que se dedicó a desfalcar a los gobiernos de Latinoamérica a través de esa empresa. Que la han calificado también como persecución política, Rondón, el señor Díaz Rúa. La mayoría de los que están ahí dicen que lo que hubo contra ellos fue una persecución política. El senador de San Cristóbal, ¿se podría calificar como persecución política todo acto de persecución, valga la redundancia, que haga el Ministerio Público a una persona que incurre en la carrera política o que ya es parte del sistema político, o esto es simplemente un alegato vacío que utilizan los imputados? Cuando los políticos van a una posición pública, a administrar recursos públicos, no sé, son políticos, son administradores de un recurso que tienen que rendir cuenta de ellos. ¿Qué son? O sea, ellos quieren ser políticos, pero que no se les pida cuenta de lo que administraron y de las riquezas que ellos exhiben. O sea, eso es posible. Ningún político le vamos a aceptar eso. No a esto, a lo que están diciendo ahora. A los demás, a ninguno. La sociedad dominicana no puede aceptar eso. Usted, cuando asume una función pública, usted asume una función de administrador de recursos públicos. Usted tiene que ser transparente, usted tiene que ser humilde, usted tiene que salir de ahí como sale un político sueco con lo mismo que tenía, porque el salario que ganan no le puede alcanzar para hacerse rico, porque no puede ser. Entonces, eso de argumentar eso es para embobar a gente, para poner a correr por redes y hacer una promoción que en otros momentos de la vida le dio algún resultado, pero no puede seguir siendo eso un argumento para que se echen abajo los expedientes que se le presentan. El político que no quiere que se le pida cuenta, que se quede como político simplemente, hablando de política, yendo a programas, dirigiendo quizás grupos del partido, educando a sus correligionarios, etcétera, etcétera, pues ahí nadie le va a hacer una acusación. Pero fíjese que recientemente, incluso lo veía en una cuenta de Twitter de ustedes de Participación Ciudadana, una declaración de Delia Ferreira, la presidenta de Transparencia Internacional. Ella dice: la corrupción es utilizada como un arma para la oposición de turno. Ya no hay un compromiso con la transparencia y la integridad, sino que se utiliza la denuncia anticorrupción manipulada políticamente. Y también decía ella, los procesos judiciales también están siendo politizados por todos los poderes políticos. Esto determina que no hay ninguna garantía de no impunidad o de respeto al Estado de Derecho y los debidos procesos. ¿Qué va a hacer Participación Ciudadana para evitar que cualquier proceso en lo adelante se quede apegado a derecho, ajustado a derecho, y que no se manche, se enlode con el fango de la mala política, voy a decirlo así, porque no siento que uno deba argumentar todo hacia la política como lo malo, lo que no sirve, lo bajo? Al contrario, yo pienso que el ejercicio positivo de la política enaltece y mucho. Claro.
Mire, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que hemos hecho siempre, estar ahí, estar observando, estar denunciando, estar estudiando, estar trabajando con la población, trabajando con los jóvenes. Nosotros tenemos mucho trabajo en diferentes provincias, en diferentes lugares, que son los trabajos que menos se conocen de participación, porque siempre que venimos a los programas lo que hablamos es de la coyuntura política. Nosotros lo que podemos seguir haciendo es eso, seguir haciendo nuestro trabajo de ciudadanos. No pretendemos ni podemos pretender ser más poderosos. Es la sociedad dominicana la que tiene que cambiar. Son los políticos dominicanos los que tienen que cambiar. Es la institución, son las instituciones, la justicia, la Junta Central Electoral los que tienen que fortalecerse y comenzar a hacer bien su papel. Y nosotros, pues, como ciudadanos, dar ejemplo, porque tenemos que ser ejemplo de buenos ciudadanos, ¿verdad? Y eso me lleva a que no terminé de responder lo que planteaba ahorita usted, Nelson, sobre la salida de personas de participación ciudadana hacia los gobiernos. Eso lo hemos tenido siempre. En los gobiernos del PLD, ahora nada más se ve lo que salieron en este gobierno, pero tuvimos mucho más personas que se fueron a ministerios. Claro, Nuestro primer coordinador, señor Isa Conde, no, la diferencia fue el ministro del gobierno. La diferencia es que nunca en la historia de participación ciudadana un coordinador saltó del cargo al gobierno, o sea, dejó el cargo para irse al gobierno. Eso no ha sucedido nunca. No, en el cargo Memorice, no, pero ahora tampoco, ahora fue el director ejecutivo. Sí, se fue para el gobierno. Y el director gobierno. ejecutivo, me excusa, pero el director ejecutivo es un funcionario pagado. Eso es un trabajo. Que lo haga bien, que sea honesto, que sea transparente y que sea un buen ciudadano, eso nosotros lo pedimos y lo esperamos de nuestro director ejecutivo. Pero nosotros no podemos... El que se fue para la Junta, doña Miriam. Ya no era parte fue elegido porque consideraron que era una persona adecuada para ir a la Junta. O sea, eso no compromete a participación ciudadana. Bueno, independientemente de que haya buen juicio, de que hayan procesos, eso no compromete a la imagen de la organización. ¿Qué le digo? O sea, yo lo que pregunto es, frente a eso, ¿qué puede hacer participación ciudadana? ¿Puede la participación ciudadana prohibirle a un miembro voluntario o a un funcionario pagado de la organización que pase a otra posición? No puede. Entonces, nosotros lo que hacemos es mantener nuestra línea independiente. Nosotros lo que hacemos es, esas personas se desvinculan de la organización. Samir ya presentó su renuncia. Si no se le llama no le llamamos renuncia, sino su licencia, porque esa es una organización de voluntarios. Él no tiene que renunciar a una organización de voluntarios, pero sí una licencia para no estar ni en los correos, ni en los chats, ni en las decisiones, ni en nada que haga participación ciudadana. Jamás en participación ciudadana hemos llamado a uno de nuestros exmiembros que está en una posición para pedirle un favor. Jamás hemos ido a usar la posición que esa persona tiene para beneficio de nuestra organización. Jamás, eso lo digo totalmente, porque he estado ahí todo el tiempo. Entonces, si se desligan de la organización, si son personas preparadas, honestas, que pueden hacer un buen trabajo, ¿cuál es el problema? Bueno, si nos hacen daño, lo lamentamos, porque las personas siempre van a estar dudando y eso es natural. Bueno, no podemos evitar eso. Miriam, el hecho de que se hayan salido de participación ciudadana tampoco los exime de cumplir todos los reglamentos de las mismas leyes que cumplen los otros ciudadanos. Pero claro. Y tal vez el hecho de haber sido escogidos, la pregunta sería si los escogieron por ser profesionales probos y preparados o por ser parte de participación ciudadana. Bueno, eso se lo podrían preguntar a cualquier periodista que vaya a una posición, a cualquier persona que esté en una posición pública, no, pero que vaya a una posición. ¿Fuiste escogido por ser probo porque tú tienes posición pública? Y que sirva de consejo, porque ahora participación tiene posibilidad de diferenciarse, porque incluso con el movimiento de Juan Bolívar Díaz, amigo de 40, casi 50 años, en su coalición democrática se fueron mucha gente
y o estaban mucha gente haciendo campaña a favor de Abinader, que eran cuadros visibles de participación ciudadana. Hay un video muy emblemático de una comunicadora activa en participación ciudadana que estaba en el lanzamiento de la candidatura de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, y 2 horas después apareció en una rueda de prensa con la camiseta verde de participación ciudadana para participar en la supervisión electoral. Entonces yo creo que participación ciudadana debe cuidarse en eso. Y en la línea que decía Catherine de Kimberly, del comportamiento, yo tengo una pregunta mansísima, de si participación ciudadana asumirá una posición crítica y vigilante con este gobierno, igual que lo hizo en contra del gobierno anterior. ¿Usted ve qué manso estaba eso? Entonces, es una pregunta... Muy mansa, ¿eh? Sí, eso es lo que pretendemos. Exprésese, todavía estamos comenzando. Ya le hemos hecho varias críticas al gobierno. Ya le hemos hecho varias críticas. No, con la equidad, públicas, equidad de género, ustedes se replegaron con la equidad. Cuando nombraron solo 3 mujeres ministras, ustedes se replegaron y no dieron un paso al frente y dejaron posición sentada. Bueno, yo no sé si usted sigue tan de cerca las posiciones de participación para afirmar todo lo que nosotros hemos dicho o no. Pero de todas maneras, bueno, lo de los ministerios, eso indirectamente, pues tendría que ver con la función de participación, que defender a la ciudadanía y las mujeres. Nosotros siempre hemos favorecido la paridad, todas esas cosas. Pero ese no es nuestro tema del día a día. Nuestro tema es anticorrupción. Entonces, cuando usted nos ve apoyando algo que sea de corrupción o quedándonos callados, bueno, puede pedir cuentas, de Transparencia Internacional. Sí, nosotros somos representantes de Transparencia Internacional. Es complejo porque la corrupción no va a cambiar en 3 meses, en 100 días. No, por eso, pero puede ir manifestando indicadores. Mejoras. Y hay que actuar con tiempo. Mejoría. Hay que actuar con tiempo. O sea, eso no... Para yo le digo... Doña Miriam, perdón. Doña Miriam Díaz, gracias por estar Qué con bueno nosotros. que nos invitan, aunque sea para criticarnos. No. Eso no. Usted se quedó con esa percepción, criticar. No, al contrario. Cuando yo hablé de fuga de cerebro, de sangría, eso defendiendo a participación Está ciudadana. Preocupado por porque se van a ir las mejores. Y yo la labor, también. Y la labor de veeduría de ustedes, yo no sé si el gobierno gana un buen funcionario o participación ciudadana pierde en su rol. Sí, yo también, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo, que no me interesa ningún puesto. Pero lamentablemente la vida no siempre es como y la gente es libre también. Bueno, y las personas son libres. El hecho de participar en una institución de la sociedad civil no te exime tampoco que lo hagas. Eso no es un delito y no se viola ninguna ley. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Muchísimas No hay gracias. de qué. Vamos a pausa. Gracias a ustedes.